Bueno, pues vamos a soltar la chapa sobre temas de geopolítica. Antes de nada, decir que este es un vídeo sobre geopolítica y la geopolítica está lejos de ser una ciencia exacta. Así que existen bastantes probabilidades de que lo aquí expuesto sea una sucesión de despropósitos. Ahora vayamos al tema. Supongamos que Rusia entra dentro de la Unión Europea. Lo primero que hay que decir es que en el mundo real es casi imposible que esto ocurra por razones que se irán haciendo evidentes a lo largo del vídeo, debido a que el resto del mundo se opondría, básicamente. Es casi imposible, pero no es imposible, es una posibilidad que existe, podría ocurrir. Veamos qué es lo que ocurriría en esta nueva Unión Europea con Rusia dentro. Bueno, lo primero es que sería parcialmente independiente en materias primas. En realidad estaríamos hablando de un gigante industrial, toda la Unión Europea más Rusia, con enormes consumos de materias primas. Así que habría que importar materias primas de todas maneras. Pero con Rusia dentro tendría un elevado nivel de autarquía. Rusia dispone de una enorme cantidad de materias primas, sobre todo si lo comparamos con la Unión Europea. Esto es importante a la hora de hacer políticas hostiles con otros bloques. Pongamos el caso de una guerra. Pues la Unión Europea a día de hoy en la práctica no puede hacer guerras. ¿Por qué? Pues porque depende del exterior para obtener materias primas. Basta simplemente con someter a la Unión Europea a un bloqueo que puede darse de muchas maneras, por muchos medios, para derrotar a la Unión Europea, básicamente. Esto hace que en la práctica la Unión Europea, cuando quiere hacer una guerra, si es que las hace, siempre tenga que hacerlas como subsidiario de otros países o bloques. En la actualidad la Unión Europea... ¿Qué gatita? En la actualidad la Unión Europea es subsidiaria de Estados Unidos. Pero con Rusia podría arriesgarse a meterse en jaleo sin tener que temer a sanciones del resto del mundo. O sea, dispondría de la suficiente capacidad para hacerlo, o que tuviera que pasar por determinados esfuerzos o determinados problemas. Vamos, si nos vamos históricamente, por ejemplo, Alemania pues perdió las dos guerras mundiales por no tener materias primas, suficientes. Con Rusia y la Unión Europea se podría montar una tercera guerra mundial con más posibilidades. No estoy hablando de montar una tercera guerra mundial, ni mucho menos. No estoy proponiendo eso, más que nada estoy hablando de que el disponer de materias primas permitiría a esta nueva Unión Europea más Rusia el ser más asertiva en política exterior y también el poder abusar con más facilidad de países del tercer mundo, más que buscar enfrentamientos directos con otros bloques y potencias. Hoy en día las guerras entre grandes potencias son prácticamente imposibles debido al tema de las armas nucleares, ¿no? Bueno, vayamos al siguiente punto que nos daría el meter a Rusia dentro de la Unión Europea. Y el siguiente punto es parecido al anterior, no es lo mismo, pero en cierta manera está relacionado, que es que podría disponer de una industria militar autónoma de la de Estados Unidos. La Unión Europea dispone de una industria militar deficiente. Tiene productos de calidad, pero no cubre todos los tipos de armas. No todos los tipos de armas. Muchos tipos de armas es necesario importarlos desde Estados Unidos. Si incluimos a Rusia dentro de la Unión Europea, pues la Unión Europea podría tener una industria militar totalmente autónoma, porque Rusia dispone de todo tipo de armas. La Unión Europea solo produce algunos tipos de armamento, como por ejemplo carros de combate y otras cosas, pero no tiene una industria militar completa que cubra todos los rubros, como si la tiene Rusia. El armamento ruso pues es de calidad inferior al de Estados Unidos, no, pero es de producción propia y tiene prácticamente todos los tipos. Además de eso, si metemos a Rusia dentro de la Unión Europea, se crearía un mercado interno de armamento de gran tamaño que permitiría avanzar en programas de investigación y desarrollo de armamento y mejorar ese armamento que ya tiene Rusia, ¿no? La situación actual, la Unión Europea depende del armamento de fabricación estadounidense para la mayoría de las cosas, con lo cual no puede hacer nada sin el permiso de Estados Unidos. Es un problema, como ya he dicho, similar al de las materias primas del anterior punto, y la Unión Europea en la situación actual no puede hacer la guerra por sí misma sin en la práctica contar con Estados Unidos. El que piense lo contrario pues no sabe cómo funciona realmente el mundo, ¿no? Alguien podría objetar que lo mismo ocurriría de la otra manera si metemos a Rusia dentro de la Unión Europea, pero estamos hablando de meter a Rusia dentro de la Unión Europea. En la práctica, Rusia tendría una influencia limitada, tal y como funciona la Unión Europea realmente. Porque la Unión Europea tiene unas instituciones que nivelan de determinada manera a los países que la forman, ¿no?
Bueno, el siguiente punto que tendríamos es que la Unión Europea aumentaría su población en más de 140 millones de personas, pasando a tener un total de casi 600 millones de personas. Esto colocaría a la Unión Europea muy por encima de Estados Unidos en población y ya compitiendo ya casi en la división de países como China o la India. No llegaría a los niveles de población de China o de la India, pero ya estaríamos acercándonos a eso. Alguno dirá que China y la India son países, mientras que aquí estaríamos hablando de una Unión Europea multicultural y muy dividida internamente, pero eso no es del todo cierto. Tanto China como la India son países también multiculturales, sobre todo la India. La India está muy dividida internamente. Además de hablar, si hablásemos de nivel económico per cápita, estaríamos hablando de un nivel mucho más alto. Esta Unión Europea más Rusia tendría un nivel económico per cápita mucho más elevado que el de India o el de China incluso, ¿no? La India y China no dejarían de ser países más pobres que esta Unión Europea unificada. Luego, el siguiente punto que tenemos que destacar es que habría un problema con la desigualdad social, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia tiene un nivel de renta relativamente bajo, sobre todo si lo comparamos con el resto de, bueno, con lo que es Europa Occidental, ¿no? Esto implicaría que sería necesario desviar bastante cantidad de capital de Europa Occidental hacia Rusia. Rusia, por otra parte, es un territorio difícil de desarrollar por razones del clima. Es un clima excesivamente frío. Construir una carretera, cualquier infraestructura, cuesta mucho dinero. Alguno dirá que está Finlandia o los países escandinavos para comparar, pero no es una comparación realmente muy realista. Son países mucho más pequeños que Rusia, con menos población y con otros condicionantes. El siguiente problema que tendríamos es que el sistema político ruso es muy distinto del de la Unión Europea. Vamos, del resto de países de Europa realmente. Rusia no es una dictadura, como dicen algunos, pero es un estado policial. Allí la policía secreta rusa, que es una institución que existe desde la Edad Media, una institución muy antigua, hace y deshace. Llega hasta el punto de usar el asesinato político para manejar el país. O sea, son ellos los que realmente mandan en la sombra, ¿no? Aunque sí que es cierto que hay votaciones y toda la pesca, hay un elevado grado de poder popular, pero quien manda en última instancia es la policía secreta. Esto es una característica de Rusia que va a ser muy difícil de eliminar. De hecho, es bastante probable que la propia policía secreta rusa, que ya repito que es una institución muy antigua dentro de Rusia, se oponga a la entrada dentro de la Unión Europea. Veo muy difícil que Rusia renuncie a dicha policía secreta y los que conozcan Rusia lo entenderán. Daría para otro vídeo, evidentemente. Y incluso existiría la posibilidad de que si la Unión Europea se une a Rusia, de que el sistema político de Rusia se extendiese en mayor o menor medida al resto de la Unión Europea. O sea, que acabásemos con el resto de la Unión Europea con una policía secreta como la rusa, ¿no? Bueno, el siguiente punto, que está relacionado con los puntos de naturaleza militar, es evidentemente que se adquiriría un importante arsenal nuclear, ¿no? Esto va en la línea de los otros puntos relacionados con el ejército, lo pongo aparte porque el armamento nuclear es muy distinto al armamento convencional. Con Rusia dentro, la Unión Europea pasaría a disponer de una capacidad de disuasión nuclear muy considerable. Y no me extenderé más. Armas nucleares, ¿qué más se va a contar? Luego vamos al siguiente punto, que sería que el territorio de Rusia es aproximadamente 4 veces mayor que el de la Unión Europea. O sea, estaríamos hablando de multiplicar el territorio de la Unión Europea por 5. Se pasaría a controlar un territorio de tamaño muy grande. Es cierto que una parte importante de ese territorio es semidesértico debido al clima frío, pero no deja de ser territorio, y además hay que tener en cuenta un punto importante, que es que el cambio climático lo podría volver aprovechable en un futuro. Y no me meto en cuestiones de si el cambio climático es cierto o no, que si esto, que si lo otro. Estoy hablando de la posibilidad, que el cambio climático lo podría volver aprovechable en un futuro. Dependiendo cada uno, habrá gente que crea en el cambio climático, otros que no, otros que dirán esto o lo otro. No me meto ahí. Luego, el siguiente punto que tendríamos es que la configuración territorial de la Unión Europea cambiaría al convertirse en un ente político euroasiático. Rusia ya es un ente euroasiático, pero tiene la particularidad de que tiene mala salida al mar, mientras que lo que es la Unión Europea es una península con una excelente salida al mar. Se produciría un cambio en la naturaleza geopolítica de esta supuesta, tanto de la Unión Europea como de Rusia, ¿no? Al producirse esta unión, ¿no? Y luego otro punto que cabría destacar, que es que habría conflictos habría conflictos internos dentro de la Unión Europea, debido a que Rusia posee una política exterior independiente,
separada del resto de Europa, por ejemplo, entra en conflicto pues con Francia en África. En África, pues tanto los rusos como los franceses están metidos en un conflicto por áreas de influencia, ¿no? En mi opinión, este tipo de conflictos, si bien suponen una dificultad, son resolubles, ya que las ventajas que se obtendrían de una supuesta unión serían mucho mayores que las desventajas, ¿no? Bueno, seguramente habría otros puntos a señalar. Meter a Rusia dentro de la Unión Europea no es cualquier cosa. Voy a hacer un análisis final. Al introducir a Rusia a la Unión Europea, convertiría a la Unión Europea en un ente independiente y la llevaría directamente a buscar la superación del formato de mera alianza en el cual se encuentra, a buscar el convertirse en un ente estatal. Esta búsqueda de constitución y estructuración interna sería necesaria para poder aprovechar todos los potenciales que una unión de este calibre traería. Se podría avanzar sin ningún problema en busca de la constitución de un ejército federal, por ejemplo, con una política exterior unificada muchísimo más potente. Al obtener una profundidad estratégica enorme y un paraguas nuclear considerable, la forma peninsular de Europa podría utilizarse, si se desease, que eso sería otra cosa, para entrar en una carrera por el dominio naval con Estados Unidos y con China. Obtener el dominio del Mediterráneo con el consiguiente acceso privilegiado a África, en cualquier caso, estaría descontado, al suponer una ventaja fácil de obtener en bandeja. O sea, una Europa así unificada y construida de esta manera obtendría el dominio del Mediterráneo sin grandes dificultades. No sería necesario meterse en mayores conflictos. La estructura territorial que se obtendría otorgaría la capacidad de establecer rutas de transporte de mercancías a través del continente hasta Asia, sin salir del territorio de la Unión Europea. Esto proyectaría grandemente la influencia de esta nueva Unión Europea en las regiones de Eurasia sin acceso al mar. En realidad, el resultado es que la influencia de esta nueva Unión Europea sería muy considerable al tener una frontera muy extensa con un acceso fácil a países influenciables en Eurasia y en África. En el continente eurasiático solo tendría rivalidad con China y la India, con los que competiría sin problemas, pues esta Unión Europea seguramente sería más poderosa o podría llegar a ser más poderosa que estas dos grandes potencias, ¿no? Bueno, se podría seguir. Lo que sí que surge es la pregunta de si esta nueva Unión Europea sería la primera potencia mundial. Y la respuesta es que podría fácilmente, pero si consigue ser puntera en tecnología, dado que la Unión Europea no es puntera en tecnología. Tendría que luchar por esa capacidad, ¿no?